Paola estaba sentada en la sala de espera del director y sentía cómo se le enfriaban las palmas de las manos. Las apretaba contra las rodillas, intentando calmar el temblor traicionero que recorría su cuerpo. La secretaria, una joven con un rostro indiferente, ni siquiera miraba en su dirección, como si Paola ya hubiera dejado de existir para esa oficina en la que había trabajado durante 15 años. La puerta del despacho se abrió y el director, un hombre corpulento con el rostro cansado, le hizo un gesto con la cabeza sin siquiera invitarla a pasar. Paola se levantó, sintiendo como las piernas le fallaban, y entró en el despacho, donde tras un escritorio macizo ya estaba sentado el contable jefe con una carpeta de documentos delante de él. «Siéntese», el director señaló la silla frente a él, y en su voz no había ni rastro de la cordialidad que solía mostrar al encontrarse con ella. Paola se sentó en el borde de la silla, entrelazando las manos, y miró a ambos hombres, tratando de entender por sus rostros qué estaba ocurriendo. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se podía oír en aquella habitación sofocante. «Paola», comenzó el director, sin mirarla a los ojos y fijando la vista en unos papeles frente a él, «nos resulta muy desagradable decir esto, pero en sus informes de los últimos 3 meses se han detectado discrepancias graves». El aire pareció desaparecer de sus pulmones. Paola abrió la boca, intentando decir algo, pero las palabras se quedaron atascadas en la garganta. El contable jefe le tendió en silencio unas hojas impresas, y ella las tomó con manos temblorosas, recorriendo con la mirada las cifras que se desdibujaban ante sus ojos. «Pero yo lo revisé todo 3 veces», logró decir al fin, y su voz sonó ajena, apagada. «Siempre reviso todo varias veces, ustedes saben cómo trabajo». «Los hechos hablan por sí solos», la interrumpió el contable jefe, y en su tono apareció una dureza extraña, como si hubiera aprendido esa frase de memoria. «El faltante es de una suma considerable». Paola sintió cómo se le erizaba la piel en la espalda. Volvió a mirar los documentos, intentando entender dónde podía haberse equivocado, pero las cifras no encajaban, como si fuera el trabajo de otra persona, no el suyo. «No lo entiendo», susurró, y en ese susurro se reflejaban toda su confusión y todo el miedo acumulado en esos pocos minutos. «Estos no son mis errores, yo no trabajo así, yo nunca». Paola, el director por fin levantó la vista hacia ella, y ella leyó en sus ojos aquello que más temía, indiferencia. «Nos vemos obligados a rescindir su contrato. De inmediato». La palabra de inmediato sonó como una bofetada. Paola sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta y cómo le ardían los ojos por las lágrimas no derramadas. 15 años. 15 años viniendo a esa oficina, quedándose hasta tarde, revisando cada cifra, cada coma en los informes. «Pero tengo una hija», se le escapó, y al instante se arrepintió de haberlo dicho, porque vio cómo el contable jefe esbozaba una leve sonrisa. «Tiene que ingresar en la universidad, y necesito este trabajo». «Esas son sus circunstancias personales», cortó el director, levantándose y dejando claro que la conversación había terminado. «La acompañarán a seguridad. Tiene que entregar su credencial y recoger sus pertenencias personales». Paola se levantó, sintiendo que las piernas no le respondían. Caminó hacia la puerta, y en su cabeza giraba una sola pregunta: ¿cómo se lo diría a Luna? ¿Cómo miraría a su hija a los ojos y le diría que ahora no tenían dinero para la universidad con la que Luna contaba tanto? En el pasillo se le acercó una guardia de seguridad, y Paola la siguió en silencio hasta su puesto de trabajo. Los compañeros con los que había trabajado codo a codo durante tantos años apartaban la mirada al verla pasar. Solo una mujer, sentada junto a la ventana, le lanzó una mirada rápida de compasión, pero enseguida apartó la vista, como si temiera contagiarse de su mala suerte. Paola fue colocando sus cosas personales en una caja de cartón, la foto de Luna en un marco, la taza con la inscripción a la mejor mamá, el calendario que su hija le había regalado por su último cumpleaños, y cada objeto le provocaba un dolor en el pecho. El guardia permanecía a su lado observándola, como si pudiera robar algo en esa oficina donde había pasado los mejores años de su vida. Cuando entregaba la credencial en el control de acceso, sus manos temblaban tanto que la tarjeta de plástico se le resbaló y cayó al suelo. Paola se agachó para recogerla y, en ese momento, sintió como las lágrimas le corrían por las mejillas.
Se la secó rápidamente con la manga, se enderezó y entregó la credencial al guardia, que la recibió con una expresión como si ella ya fuera un fantasma, una persona que nunca había existido allí. En el autobús, Paola se sentó junto a la ventana y apretó la caja con sus cosas contra el pecho, como si eso pudiera protegerla del horror que crecía dentro de ella. La ciudad se deslizaba tras el cristal en su ritmo habitual, la gente iba a sus asuntos, reía, hablaba por teléfono, y nadie sabía que su mundo acababa de derrumbarse. Pensaba en Luna. En cómo su hija la esperaba esa noche para hablar de la lista de universidades a las que quería postularse. Luna se había esforzado todo el año, se había preparado para los exámenes, soñaba con la facultad de medicina. Y ahora Paola tendría que decirle que esos sueños no se harían realidad, porque ella, su madre, había resultado ser una trabajadora insuficientemente buena. Aunque sabía que eso no era cierto. Ella había revisado esos informes, recordaba cada cifra. Algo no estaba bien, pero no lograba entender qué exactamente. Su cabeza zumbaba por la avalancha de pensamientos que se sucedían a tal velocidad que era imposible seguirlos. Tal vez debería llamar ahora a Luna y advertirle que llegaría antes. Pero entonces la hija preguntaría por qué, y Paola no estaba preparada para responder a esa pregunta. Necesitaba tiempo para ordenar sus ideas y pensar cómo suavizar el golpe. El autobús frenó bruscamente y la caja estuvo a punto de escapársele de las manos. Paola la apretó con más fuerza contra sí y cerró los ojos, intentando contener la náusea que le subía en oleadas. No podía permitirse derrumbarse, no ahora. Tenía que mantenerse fuerte por Luna. Cuando el autobús llegó a su parada, Paola se levantó despacio y bajó, sintiendo sobre sí las miradas indiferentes de los demás pasajeros. Caminó por la calle conocida hacia su casa, y cada paso le costaba un enorme esfuerzo, como si llevara sobre los hombros una carga muchas veces más pesada que esa caja con sus pobres pertenencias personales. Paola se detuvo ante la puerta de su apartamento, pasó la caja a la otra mano y metió la mano en el bolso para buscar las llaves. Los dedos le temblaban, las llaves tintinearon cuando por fin las encontró en el fondo del bolso. Introdujo la llave en la cerradura, la giró y empujó la puerta. Y entonces oyó la voz de Luna que venía del interior del apartamento. Su hija hablaba por teléfono, y en su voz había una tensión que Paola captó de inmediato con su instinto maternal. No, mamá todavía no sabe nada, dijo Luna, y en esas palabras había tanta ansiedad que a Paola se le heló todo por dentro. Se quedó inmóvil en el umbral, sin atreverse a dar un solo paso. La caja con las cosas le parecía insoportablemente pesada, pero Paola seguía sosteniéndola, temiendo moverse, temiendo delatar su presencia. El corazón le latía con tanta fuerza que oía los golpes en los oídos, ahogando cualquier otro sonido. No sé qué hacer, continuó Luna con voz temblorosa. Dijo que sería por poco tiempo, solo un par de horas, pero tengo miedo. ¿Y si ella llega antes y lo ve? Paola sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué estaba hablando Luna? ¿Qué era lo que ella podía ver? 1000 pensamientos cruzaron su mente, uno más aterrador que el otro. ¿Drogas? ¿Robo? ¿Qué podía haber hecho su hija obediente y sensata, que siempre le contaba todo? Está bien, de acuerdo, ahora Luna hablaba más bajo, casi en un susurro. Intentaré quitarlo todo antes de que vuelva. Pero prometiste que sería la última vez, ¿entiendes? La última. Paola estaba de pie en el recibidor, apretando la caja contra el pecho, y sentía como todo se le encogía de miedo por dentro. La habían despedido, la habían acusado de algo que no había hecho, y ahora resultaba que su hija le ocultaba algo. En un solo día maldito, todo lo que consideraba sólido y estable en su vida se había desmoronado en polvo. Oyó cómo Luna terminaba la llamada y colocó la caja en el suelo del recibidor en silencio. Tenía que entrar, tenía que comportarse como siempre, pero las piernas parecían clavadas al suelo. Paola cerró los ojos, respiró hondo, intentando calmar la respiración, y dio un paso adelante. Paola entró en la cocina, esforzándose por caminar con paso normal, aunque cada músculo de su cuerpo estaba tenso al límite. Y vio aquello que la obligó a detenerse en seco.
Sobre la mesa de la cocina había una bolsa deportiva abierta, de color azul oscuro, claramente ajena a ellas. De su interior sobresalían fajos de dinero de verdad, atados con cintas bancarias. A su lado había algunos documentos, un pasaporte con un rostro desconocido. Paola deslizó la mirada y alcanzó a leer el nombre, Esteban Morales. El tiempo pareció detenerse. Paola estaba de pie mirando la bolsa, el dinero, los documentos, y en su cabeza no había ni un solo pensamiento coherente. Aquello no podía estar pasando. No podía estarle pasando a ella, no podía estarle pasando a Luna. Era una pesadilla de la que iba a despertarse y descubrir que aún viajaba en el autobús de regreso a casa. ¿Mamá? La voz de Luna sonó desde el marco de la puerta, y Paola se giró bruscamente. Su hija estaba de pie en la entrada de la cocina, pálida como una sábana, con los ojos muy abiertos por el terror. Le temblaban los labios, apretaba el teléfono con fuerza en las manos, y Paola veía cómo las lágrimas rodaban por el rostro de Luna. ¿Qué es esto? Paola oyó su propia voz, ronca, extraña. Señaló la bolsa sin apartar la vista de su hija. Luna, ¿qué es esto? Luna abrió la boca, pero no pronunció una sola palabra. Permanecía allí llorando, y Paola se acercó, la tomó por los hombros y la miró fijamente al rostro, tratando de encontrar en él respuestas a las preguntas que se agolpaban en su mente. Yo puedo explicarlo, logró decir Luna por fin, y su voz era tan fina, tan infantil, que el corazón de Paola se encogió. Mamá, perdóname, no quería. No pensé. ¿De dónde salió este dinero? Paola sacudió a su hija por los hombros, y en su voz irrumpió el pánico que trataba desesperadamente de contener. ¿De quién son estos documentos? Luna, habla conmigo. En ese momento sonó el teléfono de Paola. El timbre agudo cortó el silencio tenso de la cocina, y ambas se sobresaltaron. Paola soltó los hombros de su hija y, con manos temblorosas, buscó el teléfono en el bolso. En la pantalla apareció un nombre, Rafael. Su jefe directo. El mismo hombre que había estado presente en la reunión de su despido, pero había guardado silencio y no la defendió. Paola miraba el teléfono sonando sin entender por qué la llamaba ahora, cuando ya no trabajaba en la empresa. ¿Hola? Respondió, intentando hablar con voz firme, aunque por dentro todo temblaba. Paola, la voz de Rafael sonaba tensa, casi asustada. Escúchame con atención. No vuelvas a casa. Confía en mí. Ella miró a Luna, que estaba de pie cubriéndose el rostro con las manos, miró la bolsa con dinero, su cocina, donde aún esa mañana había desayunado con su hija, cuando todo estaba bien. Ya estoy en casa, dijo lentamente, mirando a Luna. Rafael, ¿qué está pasando? Se hizo una pausa durante la cual Paola oía la respiración pesada de su jefe al otro lado de la línea. Mierda, exhaló. Entonces tienes que irte de inmediato. Ahora mismo. Paola, no puedo explicarlo por teléfono, pero créeme, no puedes quedarte ahí. Toma a tu hija y vete. Paola sintió como las piernas le fallaban. Se dejó caer en una silla sin soltar el teléfono y miró a Luna, que la observaba con un miedo tan intenso en los ojos que daban ganas de abrazarla y no soltarla nunca. Rafael, explícamelo, pidió, y en su voz había desesperación. Me despidieron, mi hija. Hay una bolsa con dinero en mi casa, y tú me dices que me vaya de mi propio hogar. ¿Qué demonios está pasando? Reunámonos, dijo Rafael rápidamente. En el café de la esquina de tu calle, donde a veces almorzábamos. En 20 minutos. Te lo explicaré todo, pero no por teléfono. Y, Paola. Ten cuidado. Cortó la llamada, y Paola siguió sentada, con el teléfono pegado a la oreja, como si de allí pudiera salir una voz que le explicara qué estaba ocurriendo en aquel día demencial. Luna se acercó, se arrodilló junto a la silla y le tomó la mano. Mamá, perdóname, susurraba entre sollozos. Soy una idiota, no quería meterte en esto, te lo juro. Paola miró a su hija, a su rostro empapado en lágrimas, y comprendió que no era el momento de explicaciones. Fuera lo que estaba pasando, tenía que aclararlo cuanto antes,
porque cada célula de su cuerpo gritaba que estaban en peligro. «Prepárate», dijo, levantándose. «Nos vamos». «Pero la bolsa». Empezó Luna, señalando la mesa. «Déjala», la interrumpió Paola con brusquedad. «No toques nada. Solo toma tu chaqueta y el teléfono. Rápido». A los pocos minutos salieron del apartamento y Paola, al cerrar la puerta con llave, miró su hogar, donde sobre la mesa de la cocina aún yacía aquella maldita bolsa, y sintió como una ola de rabia comenzaba a crecer en su interior. Alguien estaba destruyendo su vida, utilizando a su hija, y ella estaba decidida a averiguar quién y por qué. Paola llevaba a Luna con paso rápido por la calle rumbo al café, sujetando con fuerza la mano de su hija. Luna sollozaba, a veces tropezaba, y Paola sentía como cada sollozo le devolvía el dolor en el propio pecho. Llegaron al café, pero Paola no entró, había demasiada gente, demasiadas miradas curiosas. En su lugar, giró hacia un pequeño parque cercano, donde bajo los árboles había bancos. «Siéntate», señaló uno de los bancos, más apartado del sendero, donde no se las pudiera ver desde la calle. Luna se dejó caer en el banco, encogida, rodeándose con los brazos, y Paola se sentó a su lado, girándose para mirarla de frente. Le tomó el mentón, obligándola a levantar la mirada. «Ahora me lo vas a contar todo», dijo Paola, esforzándose por hablar con calma, aunque por dentro la sacudía un huracán de emociones. «Y no se te ocurra mentirme. Necesito saber la verdad, toda la verdad, ¿entiendes?» Luna asintió, y las lágrimas volvieron a correrle por las mejillas. Se la secó con la palma de la mano y respiró hondo, armándose de valor. «¿Te acuerdas de Esteban?», empezó en voz baja, sin mirar a su madre a los ojos. «De mi clase. Nosotros empezamos a salir hace un mes». Paola asintió. Recordaba a ese chico, alto, siempre educado cuando venía a buscar a Luna. Incluso había pensado que era un buen muchacho de una familia decente. Dijo que su padre estaba enfermo, continuó Luna con voz temblorosa. Que necesitaban dinero para una operación urgente, o si no su padre moriría. Después de la escuela, Esteban trabaja como mensajero, intenta ganar dinero, pero no es suficiente. Y entonces le ofrecieron. Le pidieron que entregara unos documentos importantes a una persona. Papeles de trabajo, según dijo. Paola escuchaba, y con cada palabra de su hija crecía en su interior un pesado presentimiento. Iban a pagarle bien por eso. Luna empezó a hablar más deprisa, como si tuviera prisa por soltarlo todo. Esteban dijo que eso le ayudaría a reunir el dinero para la operación de su padre. Pero tenía que llegar a una cita, y no tenía dónde dejar la bolsa con los documentos durante un par de horas. Me pidió que la guardara mientras lo arreglaba todo. Dijo que volvería antes de que tú llegaras del trabajo. Y tú aceptaste. Paola cerró los ojos, intentando dominar la ira que se levantaba en su interior. Ni siquiera preguntaste qué había dentro de esa bolsa. Sí pregunté. Exclamó Luna. Dijo que eran documentos, unos contratos. Yo no sabía que había dinero. Ni siquiera miré dentro, mamá, te lo juro. La bolsa simplemente estaba en la cocina, y yo estaba esperando a que viniera a buscarla. Paola abrió los ojos y miró a su hija. Luna decía la verdad, o al menos creía firmemente en lo que decía. Una chica ingenua, confiada, enamorada, a la que habían utilizado. ¿Cuándo tenía que venir?, preguntó Paola. Hace una hora. Luna miró el teléfono. Pero no responde a las llamadas. Ya he intentado llamarlo como 10 veces. Porque lo usaron, dijo Paola en voz baja, y en su tono había amargura. Los usaron a los dos, Luna. Piénsalo tú misma, ¿qué tipo de documentos por los que pagan tanto dinero se pueden dejar en casa de una chica de 17 años? Fue una trampa desde el principio. Luna la miró con los ojos muy abiertos, y Paola vio cómo la comprensión iba llegando poco a poco a su hija. ¿Pero para qué?, susurró Luna. ¿Para qué meternos en esto? Todavía no lo sé, respondió Paola, poniéndose de pie. Pero pienso averiguarlo. Quédate aquí. Tengo que reunirme con una persona que quizá pueda darme respuestas. Y,
Luna. Nunca más, ¿me oyes? Nunca vuelvas a hacer algo así. Ni siquiera por amor. Paola dejó a Luna sentada en el banco y entró en el café. Rafael ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana y golpeaba nervioso con los dedos la taza de café. Al verla, se levantó bruscamente y miró alrededor, como comprobando si alguien los estaba siguiendo. Paola se acercó a la mesa y se sentó frente a él sin decir palabra. Rafael parecía exhausto, tenía ojeras profundas, la corbata aflojada, y por primera vez en todos los años que habían trabajado juntos Paola lo veía tan descompuesto. ¿Trajiste a tu hija?, preguntó él, inclinándose hacia ella. Está a salvo, respondió Paola con sequedad. Rafael, estoy cansada de enigmas. Habla claro. ¿Qué está pasando? Él se pasó la mano por la cara, respiró hondo y habló en voz baja, de modo que Paola tuvo que aguzar el oído para oírlo por encima del murmullo del café. Lo que pasó esta mañana. Tu despido. Fue una trampa, Paola. Te tendieron una trampa. Paola sintió que algo se le encogía por dentro. Lo había sospechado, pero oírlo confirmado era muy distinto. El director y el contable jefe llevan tiempo robando a la empresa, continuó Rafael sin levantar la vista. Me enteré por casualidad hace un mes. Me quedé hasta tarde para terminar el informe trimestral y vi al contable jefe salir del despacho del director con una carpeta de documentos. No me vio, me escondí detrás de una columna en el vestíbulo. Luego, cuando todos se fueron, entré en su despacho. Se detuvo, y Paola vio que le temblaban las manos. Había documentos con tu firma, exhaló por fin. Pero tú no los firmaste, yo conozco tu firma. Falsificaban informes, transferían dinero a cuentas ficticias, y en cada documento estaba tu firma. Te estaban preparando como chivo expiatorio, Paola. Si hubiera comenzado una auditoría, todas las pistas habrían llevado a ti. Paola escuchaba, y con cada palabra el peso en su pecho se hacía más grande. Todo era aún peor de lo que había imaginado. ¿Por qué te callaste?, preguntó, y en su voz se oía el resentimiento. Un mes entero, Rafael. Lo sabías si te callaste. Por fin levantó la vista, y Paola vio en sus ojos dolor y vergüenza. Porque soy un cobarde, respondió simplemente. Tengo esposa, Paola. Está enferma, necesita medicamentos caros cada mes. Tenía miedo de perder el trabajo, miedo de que si intervenía me despidieran a mí después. Intenté reunir pruebas, fotografiaba documentos a escondidas, copiaba archivos en una memoria USB, pensaba que cuando tuviera todo lo necesario iría a la policía. Pero no me dio tiempo. ¿Y qué cambió hoy? Paola se inclinó hacia él. ¿Por qué decidiste advertirme justo ahora? Porque esta mañana, antes de tu despido, oí su conversación. Rafael hablaba deprisa, como apurado. El director hablaba por teléfono con alguien. Yo estaba en el pasillo y oí fragmentos. Hablaba de tu casa, de una bolsa, de que todo saldría como estaba previsto. Y luego mencionó a tu hija por su nombre. A Luna. Dijo, para cuando terminemos, Luna tendrá grandes problemas. Paola sintió que la sangre se le iba del rostro. Así que no era casualidad. Luna, Esteban, la bolsa, todo formaba parte del plan. No querían solo despedirme, dijo despacio. Querían destruirme. Asegurarse de que no pudiera ni siquiera intentar defenderme. Sí, asintió Rafael. Y cuando lo entendí, ya no pude callar más. Mi cobardía tiene un límite. Te llamé en cuanto te convocaron al despacho del director, pero no contestaste. Luego llamé varias veces más y por fin te localicé cuando ya estabas en casa. Paola se recostó en el respaldo de la silla, intentando asimilar lo que había oído. El plan era casi brillante en su sencillez, despedirla por un supuesto faltante y luego incriminarla a través de su hija. Si la policía encontraba en su casa una bolsa con dinero y documentos ajenos, la arrestarían. Y entonces no tendría ninguna posibilidad de demostrar su inocencia en los robos de la empresa. ¿Tienes esas pruebas?, preguntó. Los documentos que copiaste.
Rafaela sintió y sacó una memoria USB del bolsillo interior de su chaqueta. Todo está aquí. Fotos de los documentos, copias de archivos con firmas falsificadas, registros de transacciones. Es suficiente para iniciar una investigación. Paola tomó la memoria y la apretó con tanta fuerza que el plástico se le clavó en la palma. Tengo que encontrar a Esteban, dijo. Averiguar quién lo utilizó. Porque si esto forma parte de su plan, entonces hay alguien más que conecta todas las piezas. Paola regresó al banco donde la esperaba Luna. Su hija se levantó de un salto al verla, escrutando el rostro de su madre con miedo. ¿Tienes la dirección de Esteban?, preguntó Paola sin rodeos. Luna asintió y le dio la dirección. Paola sacó el teléfono y trazó la ruta. Estaba cerca, a unos 20 minutos a pie. Vamos a ir a verlo, dijo, tomando a su hija de la mano. Y tú vas a hacerle preguntas. Sobre su padre, sobre la supuesta enfermedad, sobre ese hombre que le ofreció el trabajo. Caminaron deprisa, casi corriendo, y Paola sentía cómo crecía su determinación. La habían engañado, la habían utilizado, habían intentado destruir su reputación y su vida. Pero no sabían con quién se habían metido. Paola había sido toda la vida una trabajadora callada y obediente, que no destacaba ni creaba problemas. Pero cuando se trataba de su hija, estaba dispuesta a todo. La casa de Esteban estaba en un barrio antiguo, donde las fachadas descascaradas de los edificios hablaban de la modestia de quienes vivían allí. Paola y Luna subieron al tercer piso y encontraron el apartamento correcto. Luna llamó a la puerta y oyeron pasos en el interior. La puerta se abrió y en el umbral apareció Esteban. El chico alto, de ojos oscuros, palideció al ver a Luna de una manera visible incluso en la luz tenue del rellano. Luna. Empezó, pero Paola dio un paso al frente, sin dejarlo terminar. Tenemos que hablar, dijo con firmeza. Ahora mismo. Y será mejor que digas la verdad, muchacho, porque de ello no depende solo tu destino. Esteban retrocedió, dejándolas pasar al apartamento. Paola entró primero, recorriendo con la mirada el pequeño recibidor con el papel tapiz desgastado. Desde la habitación de la izquierda llegaba el sonido de un televisor encendido y oyó una tos masculina. ¿Tu padre está en casa?, preguntó Paola, y en su voz había acero. Esteban asintió, bajando la mirada. Se veía desorientado, asustado, muy distinto de aquel muchacho seguro de sí mismo que Paola había visto antes cuando venía a buscar a Luna. Llámalo, ordenó Paola. Esteban entró en la habitación y, al cabo de un minuto, salió un hombre de mediana edad en bata. Sostenía un cigarrillo en la mano y parecía bastante sano, salvo por una ligera falta de aire. ¿Qué ocurre?, preguntó, mirando a Paola con desconcierto. Paola se volvió hacia Esteban y vio cómo se encogía bajo su mirada. Cuéntame sobre la enfermedad de tu padre, dijo despacio, marcando cada palabra. Sobre la operación urgente por la que le pediste a mi hija que guardara una bolsa. El padre de Esteban frunció el ceño. ¿Qué operación?, repitió. Yo no estoy enfermo. Hijo, ¿de qué está hablando? Esteban se dejó caer en una silla del recibidor, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros comenzaron a temblar, y Paola comprendió que estaba llorando. Luna dio un paso hacia él, pero Paola la detuvo con un gesto. Habla, exigió Paola. Toda la verdad. Ahora mismo. Esteban levantó la cabeza, su rostro estaba empapado de lágrimas. Miró a Luna, y en su mirada había tanto dolor y tanta vergüenza que incluso Paola sintió una punzada de compasión. Me pagaron, dijo con voz ronca. Hace 2 meses se me acercó un hombre. Dijo que tenía un trabajo para mí. Un trabajo fácil, buen dinero. ¿Qué trabajo? Paola apretó los puños, conteniendo la ira. Conocer a una chica, Esteban no levantaba la vista. A una chica concreta. A Luna. Me mostró su foto, me dijo dónde estudiaba. Dijo que tenía que hacerme su amigo, empezar a salir con ella, ganarme su confianza. Luna ahogó un grito y dio un paso atrás. Paola se giró hacia su hija y vio el horror en su rostro,
como si estuviera viendo a Esteban por primera vez. «¿Tú? Todo este tiempo», susurró Luna, y su voz se quebró. «No». Esteban se levantó de un salto, extendiendo las manos hacia ella. Al principio sí, era así. Al principio solo cumplía el encargo. Pero luego. Luna, luego me enamoré de verdad, te lo juro. Quise dejarlo todo, quise decirle a ese tipo que no seguiría. Pero no lo hiciste, lo interrumpió Paola con frialdad. Porque seguía pagándote. Esteban asintió y volvió a sentarse. Dijo que si me negaba, le contaría la verdad a Luna, su voz sonaba miserable. No quería que ella lo supiera. De verdad la quería, y tenía miedo de perderla. Por eso seguiste, Paola se acercó, inclinándose hacia él. Y hoy ese hombre te pidió que metieras la bolsa en nuestra casa a través de mi hija. Dijo que era el último encargo, Esteban levantó hacia ella los ojos enrojecidos. Que después de eso sería libre y recibiría el último pago. Un pago grande, suficiente para la universidad. Quería ayudar a Luna a ingresar, quería compensar mi culpa. Cállate, dijo Luna con brusquedad. Todos se giraron hacia ella. Estaba de pie, abrazándose a sí misma, con lágrimas corriéndole por el rostro. Cállate. Me mentiste todos estos meses. Todo lo que hubo entre nosotros fue una mentira. Luna. Empezó Esteban, pero ella negó con la cabeza. ¿Quién es ese hombre?, preguntó Paola, devolviendo su atención a él. Nombre. ¿Dónde encontrarlo? Esteban dudó, y Paola vio el miedo en sus ojos. Dijo que si se lo contaba a alguien. Me importa una mierda lo que dijo, Paola alzó la voz, el padre de Esteban dio un paso adelante, claramente preocupado. Pusiste en peligro a mi hija. Ayudaste a gente que intenta destruir mi vida. Y ahora vas a decirme todo lo que sabes, o iré directamente a la policía y les diré que estás involucrado en un esquema de dinero sucio. No sé su nombre real, dijo Esteban rápidamente. Dijo que lo llamara simplemente Chuy. Alto, unos 45 años, siempre con traje. Nos reuníamos en el café de la Avenida Libertad, el que está frente al banco. Paola sacó el teléfono y empezó a anotar. Sigue. ¿Cuándo se vieron por última vez? Anoche, hablaba deprisa. Me dio la bolsa y dijo que debía entregársela a Luna por la mañana. Decirle que necesitaba guardarla un par de horas y luego volvería a buscarla. Pero cuando lo llamé hace una hora para saber cuándo vendría, no respondió. El número no está disponible. Porque te utilizó y te tiró, dijo Paola. Te usó mientras le servías y luego se deshizo de ti. Fotografió a Esteban con el teléfono y anotó toda la información. Luego se volvió hacia Luna. Vamos, dijo. Aquí no hay nada más que hacer. Luna pasó junto a Esteban sin mirarlo. Paola la siguió, pero en el umbral se volvió. Si alguna vez amaste a mi hija, dijo, estarás dispuesto a repetir todo esto ante la policía cuando vengan. Porque, si no, dejarás de ser una víctima del engaño para convertirte en cómplice. Paola y Luna salieron de la casa de Esteban, y lo primero que hizo Paola fue llamar a Rafael. Contestó al primer tono. Necesito todo lo que tengas, dijo sin rodeos. Y necesito un abogado. Alguien que no tenga miedo de enfrentarse al director de la empresa. Tengo a alguien, respondió Rafael rápidamente. Mi primo se especializa en conflictos laborales y delitos corporativos. Buen abogado, honesto. Lo llamo ahora mismo. Dile que esté listo para reunirse esta noche. Paola caminaba con Luna por la calle, y en su mente se formaba un plan claro. Tenemos que actuar rápido, antes de que entiendan que sabemos la verdad. Colgó y se volvió hacia su hija. Luna caminaba en silencio, con la cabeza baja. Paola veía cómo temblaba. Luna, mírame, dijo con suavidad. Luna levantó los ojos, llenos de lágrimas, y Paola la abrazó en medio de la calle. Lo que te hizo ese chico no es culpa tuya, le susurró. Confiaste, creíste. Eso no te hace tonta, te hace humana. Pero ahora sabes que la confianza hay que ganársela.
Y que hay personas capaces de cualquier cosa por dinero. Luna sollozó y abrazó a su madre. Perdóname, mamá, susurró. Si no hubiera sido tan confiada. Basta, Paola se apartó, mirándola a los ojos. No es momento de castigarte. Es momento de actuar. ¿Estás conmigo? Luna asintió, secándose las lágrimas. Contigo. Paola y Luna regresaron a casa y, lo primero que hizo Paola, fue llamar a la policía. Expuso con claridad la situación al agente de guardia, que en su apartamento había una bolsa con dinero y documentos ajenos, que había sido colocada allí a través de su hija, y que todo formaba parte de un intento de incriminarla. El agente aseguró que enviarían una patrulla para incautar las pruebas. Mientras esperaban a la policía, Paola se sentó con Luna en el sofá y le tomó las manos. Cuando lleguen los agentes, les contarás todo, dijo. Sobre Esteban, sobre la bolsa, sobre la conversación telefónica. No ocultes nada ni adornes nada. La verdad es nuestra única arma ahora. Luna asintió. Ya no lloraba, pero su rostro estaba pálido y exhausto. La policía llegó 20 minutos después. 2 agentes, un hombre y una mujer, tranquilos y profesionales. Escucharon el relato de Paola, tomaron la declaración de Luna y se llevaron la bolsa con todo su contenido. La agente mujer fue especialmente atenta con Luna, haciendo preguntas con suavidad, pero con insistencia. Hicieron bien en llamarnos de inmediato, dijo a Paola cuando terminaron de redactar el informe. Eso facilita mucho el caso. Nos pondremos en contacto con este joven, Esteban, y tomaremos su declaración. Si todo es como usted dice, es evidente que intentaron incriminarlas a usted y a su hija. Después de que la policía se marchara, Paola volvió a llamar a Rafael. Él dijo que su primo, el abogado, estaba dispuesto a reunirse con ellas en una hora en su oficina. Paola anotó la dirección y ella y Luna se dirigieron allí. El despacho del abogado se encontraba en el distrito financiero de la ciudad, en un edificio moderno con fachadas de cristal. Paola y Luna subieron al 7º piso, donde las recibió el propio abogado, un hombre de unos 50 años, con las sienes encanecidas y una mirada atenta. Me llamo Fernando, se presentó, estrechando la mano de Paola. Rafael es mi primo, me ha explicado la situación a grandes rasgos. Por favor, siéntense. Pasaron a una sala de reuniones donde Fernando les ofreció café. Paola rechazó la oferta, estaba demasiado alterada para tomar café. Sacó la memoria USB que le había dado Rafael y se la tendió al abogado. Aquí están las pruebas, dijo. Documentos que demuestran que el director y el contable jefe robaban a la empresa y falsificaban mi firma para cargarme la culpa. Fernando conectó la memoria al ordenador portátil y comenzó a revisar los archivos. Paola observaba la expresión de su rostro, que se volvía cada vez más grave con cada carpeta abierta. Son acusaciones muy serias, dijo por fin, recostándose en la silla. Y las pruebas que tiene su colega parecen realmente convincentes. Pero necesitamos más. Tenemos que vincularlos con el intento de incriminarla a usted a través de su hija. Esteban, dijo Paola. El chico al que usaron para implicar a Luna. Puede declarar sobre el hombre que lo contrató. Si encontramos a ese Chui, podremos vincularlo con el director. Fernando tamborileó pensativo con los dedos sobre la mesa. La policía buscará a ese Chui, dijo. Pero el proceso puede alargarse. Debemos actuar también por otra vía. Paola, ¿está usted preparada para que mañana por la mañana vayamos a su empresa con estas pruebas? Oficialmente, exigiendo una investigación interna. Paola sintió que el corazón le latía con más fuerza. Eso significaba una confrontación abierta. Significaba que no habría marcha atrás. Estoy preparada, respondió con firmeza. Entraron todos juntos al edificio de la empresa, Paola, Luna, Fernando y Rafael. El guardia de seguridad en la entrada, el mismo que el día anterior le había quitado la credencial a Paola, levantó las cejas con sorpresa. Estoy aquí por un asunto oficial, dijo Paola con frialdad. Con el director. Vengo con mi abogado. Fernando mostró su acreditación, y el guardia, visiblemente desconcertado, llamó arriba.
Un minuto después les hizo una señal para que pasaran. En el ascensor, Paola sentía cómo la tensión aumentaba. Luna le apretaba la mano con fuerza, y ese apoyo le daba fuerzas. Las puertas se abrieron en el piso de la dirección y salieron al pasillo familiar. La secretaria se levantó de un salto al verlos. Ustedes no pueden simplemente. Si podemos, la interrumpió Fernando, pasando junto a ella. Es una visita oficial. Anuncia al director que el abogado Fernando Ramírez exige una reunión inmediata por un despido ilegal y fraude corporativo. La secretaria palideció y se apresuró hacia el despacho del director. Paola oyó voces apagadas, luego la puerta se abrió de golpe y el director apareció en el umbral, rojo de ira. ¿Qué significa esto?, rugió. Paola, está despedida, no tiene derecho a estar aquí. Mi clienta tiene todo el derecho a estar aquí, dijo Fernando con calma, entrando en el despacho. Y usted tiene dos opciones, discutir la situación de manera civilizada ahora o explicar lo sucedido ante la policía y la fiscalía dentro de una hora. El director se quedó inmóvil, y Paola vio cómo el miedo cruzaba fugazmente sus ojos. Dio un paso atrás, dejándolos pasar. En el despacho, tras el escritorio, ya estaba sentado el contable jefe, convocado por la secretaria. Siéntense, gruñó el director, volviendo a su silla. Fernando abrió el portátil y lo giró hacia el director y el Constable Chief. Tenemos pruebas de una sustracción sistemática de fondos de la empresa, comenzó, con voz firme y tranquila. Pruebas de falsificación de documentos y firmas. Pruebas de que fabricaron acusaciones contra mi clienta para cargarle la culpa de sus delitos. El Constable Chief palideció, recostándose en la silla. El director intentó mantener la compostura, pero Paola vio cómo le temblaban las manos. Esto es absurdo, dijo. ¿Qué pruebas? Fernando comenzó a mostrar los archivos de la memoria, copias de documentos con firmas falsificadas, registros de transacciones, fotografías de papeles que nunca debieron salir del despacho del contable jefe. Con cada nuevo archivo, el director se ponía más pálido. Además, continuó Fernando, la policía ha detenido a su cómplice, un tal Osvaldo Castro, quien por orden suya organizó la colocación de pruebas falsas en la casa de mi clienta a través de su hija menor de edad. El director se giró bruscamente hacia el contable jefe, con pánico en la mirada. Dijiste que era seguro. Gritó. Dijiste que todo estaría limpio. Cállate, imbécil. Espetó el contable jefe, pero ya era tarde. Fernando asintió con satisfacción. Gracias por la confesión, dijo. Todo esto, por cierto, está siendo grabado. Señaló su teléfono, que estaba sobre la mesa con la grabadora encendida. Paola permanecía sentada en silencio, observando cómo se derrumbaban las personas que habían intentado destruir su vida. No sentía triunfo, solo cansancio y alivio porque todo estaba llegando a su fin. ¿Qué quiere?, preguntó el director con voz apagada, dejándose caer en la silla. Justicia, respondió Paola por primera vez. Quiero que lo confiesen todo oficialmente. Que me devuelvan la reputación que intentaron destruir. Y que respondan por lo que hicieron. Fernando llamó a la policía directamente desde el despacho del director. Los agentes llegaron 20 minutos después, los mismos que el día anterior habían acudido al apartamento de Paola para incautar la bolsa. El director y el contable jefe permanecían sentados, abatidos. El Constable Chief intentaba negociar, ofrecer dinero, prometer devolver todo lo robado. El director guardaba silencio, con la mirada fija en un punto. La agente se acercó a Paola mientras su compañero redactaba el informe. Osvaldo Castro ha dado declaraciones completas, le dijo en voz baja. Contó todo, como el director lo contrató, cómo planearon incriminarla. Tenemos pruebas suficientes para abrir un caso penal. Paola asintió, sintiendo como algo se soltaba en su interior. Todo había terminado. Había ganado. Luna estaba de pie junto a su madre y, cuando los policías colocaron las esposas al director y al contable jefe, apretó con fuerza la mano de Paola. Observaban cómo se llevaban a las personas que casi habían destruido sus vidas, y Paola sentía que Luna temblaba. Todo está bien, susurró a su hija. Todo ha terminado.
Rafael se acercó a ellas cuando el despacho quedó vacío. Nombrarán a un director interino desde la sede central, dijo. Y me han pedido que dirija la contabilidad. De forma provisional. Paola. Quiero que regreses. A tu puesto. Con un ascenso. Te lo has ganado. Paola lo miró y negó lentamente con la cabeza. No lo sé, Rafael, dijo con sinceridad. Necesito tiempo para pensarlo. Después de todo lo que ha pasado. No estoy segura de poder simplemente volver como si nada. Lo entiendo, asintió él. Pero la oferta sigue en pie. Cuando estés preparada. Unos días después, Luna pidió permiso para reunirse con Esteban. Paola dudó, pero veía que su hija lo necesitaba poner un punto final, cerrar ese capítulo. Se encontraron en el mismo parque donde Paola había hablado con Luna después de la visita a Rafael. Esteban llegó primero, estaba sentado en un banco, encorvado, y cuando las vio intentó levantarse, pero Luna lo detuvo con un gesto. Paola se apartó unos metros, dándoles la oportunidad de hablar a solas, pero manteniéndose lo bastante cerca como para intervenir si era necesario. He declarado ante la policía, decía Esteban, con la voz baja, llena de vergüenza. Lo conté todo. Sobre Chuy, sobre el dinero, sobre cómo me utilizaron. Luna asentía en silencio, mirando a algún punto más allá de él. Sé que no podrás perdonarme, continuó el chico. No te lo pido. Solo quiero que sepas. Lo que sentí por ti fue real. Aunque todo empezara como un encargo, mis sentimientos fueron reales. Pero no lo bastante reales como para detenerte, dijo Luna en voz baja, mirándolo por fin. No lo bastante reales como para confesar antes de que fuera demasiado tarde. Esteban bajó la cabeza, y Paola vio cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. Lo entiendo, susurró. Yo solo. Quería que lo supieras. Perdón. Luna se levantó, y Paola se acercó a su hija, rodeándole los hombros con el brazo. Espero que hayas aprendido la lección, dijo Paola a Esteban. Que el dinero no vale lo que cuesta traicionar a las personas que confían en ti. Se marcharon, dejando al chico solo en el banco. Luna caminaba en silencio, y solo cuando se alejaron lo suficiente se detuvo y se volvió. Esteban seguía sentado allí, solo, y algo en su figura encorvada decía que realmente había comprendido lo que había perdido. Me da pena, dijo Luna de repente. Incluso después de todo lo que hizo. Me da pena. Es normal, respondió Paola, abrazando a su hija. Significa que no has perdido la capacidad de sentir compasión. Pero eso no significa que debas perdonarlo o volver con él. No volveré, dijo Luna con firmeza. Nunca. Pero no quiero llevar rabia dentro de mí. No quiero que esto me vuelva cruel. Paola estrechó a su hija con más fuerza, orgullosa de su madurez. Pasó una semana. Paola recibió una carta oficial de la empresa con disculpas y una oferta para volver al trabajo con ascenso y compensación. Estaba sentada en la cocina, releyendo la carta una y otra vez, incapaz de decidir qué hacer. Por un lado, era justicia, había ganado, la habían rehabilitado, le ofrecían mejores condiciones. Por otro, cada vez que pensaba en volver a aquella oficina, sentía que algo se le encogía por dentro. Luna entró en la cocina y se sentó frente a ella. ¿Sigues pensando en ello?, preguntó. Paola asintió. No sé qué hacer, admitió. Lógicamente entiendo que es una buena oferta. Estabilidad, dinero para tu universidad. Pero no quieres volver, terminó Luna. Paola miró a su hija sorprendida. ¿Es tan evidente? Mamá, te veo tensarte cada vez que lees esa carta. Luna cubrió la mano de Paola con la suya. ¿Y sabes qué? Sobre la universidad. He estado pensando. Tal vez me tome un año de descanso. Trabajaré, ahorraré dinero, me prepararé mejor para el ingreso. No, dijo Paola con brusquedad. No vas a aplazar tu vida por mí. No es por ti, respondió Luna con calma. Es por mí. Mamá, después de todo lo que pasó. Entendí que yo también necesito tiempo. Para aclararme, para madurar.
Fui tan ingenua, pensaba que lo sabía todo sobre la vida. Y resultó que no sabía nada. Paola miraba a su hija y veía ante sí ya no a una niña, sino a una mujer casi adulta. ¿De verdad lo piensas así? Sí, sonrió Luna. ¿Y sabes qué más? Estoy orgullosa de ti. De cómo luchaste. De cómo no te rendiste, incluso cuando todo se venía abajo. Me enseñaste lo que significa ser fuerte. Paola sintió un nudo en la garganta. Se levantó, rodeó la mesa y abrazó a su hija. Gracias, susurró. Gracias por estar conmigo. Al día siguiente, Paola llamó a Rafael y rechazó la oferta de volver a la empresa. Fue educada, pero firme, ese capítulo de su vida estaba cerrado y quería seguir adelante. Rafael se sorprendió, pero aceptó su decisión con comprensión. Le ofreció una carta de recomendación y Paola aceptó, podría serle útil al buscar un nuevo trabajo. Pero en lugar de buscar trabajo de inmediato, Paola hizo algo con lo que llevaba tiempo soñando, pero siempre había pospuesto. Se inscribió en cursos de asesoría financiera. La idea de trabajar por su cuenta, de ayudar a la gente a entender cuestiones financieras, llevaba tiempo viviendo en su cabeza, pero nunca se había atrevido. Ahora, después de todo lo que había pasado, el miedo a hacer algo nuevo parecía ridículo comparado con lo que ya había vivido. Luna consiguió trabajo en un café cerca de casa. Su primer salario lo llevó a casa con los ojos brillantes. Mamá, mira. Puso los billetes sobre la mesa. Lo he ganado yo sola. Cada peso. Paola miraba a su hija satisfecha y sentía el corazón lleno de orgullo. Muy bien, dijo con sinceridad. Estoy orgullosa de ti. Por la noche estaban sentadas juntas en el sofá, viendo una película ligera y comiendo pizza que Luna había comprado con su primer dinero ganado. Y Paola pensaba que un mes antes su vida se había derrumbado. El trabajo al que había dedicado 15 años, la reputación, la estabilidad, todo había desaparecido en un solo día. Pero a cambio había recibido algo mucho más valioso. Había descubierto que era más fuerte de lo que pensaba. Que podía defenderse a sí misma y a su hija. Que la justicia existe si luchas por ella. Y que Luna no era solo su hija, sino un verdadero apoyo, una persona en la que podía confiar. ¿En qué piensas?, preguntó Luna al notar la expresión pensativa en el rostro de su madre. En que lo logramos, respondió Paola, abrazando a su hija. En que pasamos por todo esto y salimos más fuertes. No hace falta repetirlo, rió Luna. Una vez es más que suficiente para las lecciones de la vida. De acuerdo, Paola también sonrió. Vivamos ahora 10 años de tranquilidad y aburrimiento. Rieron juntas, y esa risa era ligera, auténtica, sin sombra de los miedos pasados. Paola terminó los cursos y empezó a atender a sus primeros clientes. Trabajaba desde casa, convirtiendo una de las habitaciones en una pequeña oficina. Al principio había pocos clientes, pero poco a poco fueron aumentando, la fama de una asesora honesta y competente se iba extendiendo. Luna continuaba trabajando en el café y preparándose para ingresar a la universidad al año siguiente. Se había vuelto más cautelosa en las relaciones, pero no se había cerrado en sí misma. Simplemente había aprendido a ver a las personas como son, y no como quisiera que fueran. Una noche, mientras Paola preparaba la cena y Luna ponía la mesa, sonó el teléfono. Era la agente de policía. Quería informarle, dijo, de que hoy se dictó sentencia. El director recibió 5 años, el contable jefe 7. Osvaldo Castro aceptó un acuerdo con la fiscalía, declaró contra todos y recibió una condena condicional. Paola le dio las gracias y colgó. Luna la miraba con curiosidad. ¿Era sobre ellos?, preguntó. Sí, asintió Paola. Todo terminó oficialmente. Recibieron lo que merecían. Luna se acercó y abrazó a su madre. Ahora sí que podemos empezar a vivir de verdad, dijo. Ya empezamos, respondió Paola, abrazándola. Empezamos el mismo día en que decidimos no rendirnos. Se sentaron a cenar, hablando de los planes para el fin de semana, de los nuevos clientes de Paola, de que Luna quería apuntarse a cursos de inglés.
Una noche normal en una familia normal, donde madre e hija simplemente estaban juntas, se apoyaban y construían una nueva vida. Y Paola comprendió que era feliz. No como lo había sido antes, cuando la felicidad significaba estabilidad y previsibilidad. Sino de una manera nueva, la felicidad de una persona que había pasado por una prueba y había salido de ella más fuerte, más sabia y, lo más importante, junto a la persona más querida de su vida. La bolsa con dinero, la llamada del jefe, el despido, todo eso había quedado atrás. Pero las lecciones que sacaron de esa pesadilla permanecieron con ellas. La lección de que la confianza hay que ganársela. De que callar ante la injusticia significa convertirse en su cómplice. De que la familia no son solo lazos de sangre, sino la disposición a mantenerse unidos pase lo que pase. Y de que, a veces, hay que pasar por el fuego para comprender de qué estás hecha en realidad.